Una noche de julio, a las 2:46 de la madrugada, un turista canadiense de 34 años corrió descalzo por la carretera costera de Tulum, gritando en un idioma que nadie reconoció. Minutos después, desapareció entre la selva. Nunca más se le volvió a ver. Su pasaporte, su mochila y hasta su ropa quedaron en el hostal. Nadie supo por qué huyó, ni de qué. La policía local cerró el caso como desaparición voluntaria, pero 2 semanas más tarde, las cámaras de seguridad de un restaurante abandonado captaron algo que dejó a todos helados: una figura en la oscuridad, inmóvil, que parecía estar observando. Esta historia fue olvidada hasta que un hallazgo reciente reabrió el caso, y lo que encontraron podría cambiar todo. Escucha con atención. Al final, tú decidirás qué crees que ocurrió. Y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Esto apenas comienza. Aidan Walsh llegó a México el 28 de junio de 2022. Había tomado un vuelo desde Toronto con una mochila ligera, una cámara réflex, una libreta de dibujo y una frase que repetía casi como un mantra: quiero perderme para encontrarme. Tenía 34 años, era ilustrador freelance, soltero, y llevaba más de 6 meses viajando por Sudamérica, buscando inspiración para un proyecto personal. Según sus redes sociales, su plan era sencillo: recorrer las playas del Caribe mexicano, explorar ruinas mayas y documentar todo en un diario visual que pensaba convertir en una novela gráfica. Tulum era solo una parada más. Durante sus primeros días en el pueblo, Aidan se hospedó en un pequeño hostal ecológico llamado La Palapa Escondida, a 5 kilómetros del centro, entre la selva y el mar. Era un lugar rústico, de hamacas bajo palmeras y cabañas sin puertas, ideal para quienes querían desconectarse del mundo. Y eso parecía buscar Aidan. Pasaba horas leyendo en la playa, dibujando animales, caminando por la carretera sin rumbo. Todos los que lo vieron esos días coinciden en algo: parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Sus últimos mensajes fueron a su hermana Katie en Canadá. Le dijo que había soñado con una puerta en la jungla y que quería buscarla. Katie pensó que era una metáfora. Tal vez encuentres una historia ahí, respondió ella, sin saber que sería la última vez que hablarían. La vida de Aidan no siempre había sido nómada. Durante casi 10 años vivió en Montreal, trabajando como diseñador para editoriales. Era reservado, amante del cine clásico y con una tendencia a desaparecer por semanas mientras creaba. Su familia lo describía como intenso pero sensible. En su infancia, había sufrido ataques de ansiedad y episodios de sonambulismo, aunque ya no eran frecuentes, según él mismo decía, pero algo parecía haberse reactivado en sus viajes. En su diario, encontrado después en el hostal, escribió: en Lima soñé con sombras que me llamaban. En Quito, escuché pasos detrás de mí cuando no había nadie. Y ahora, aquí, siento que la selva respira, como si supiera que estoy aquí. El 30 de junio, Aidan se inscribió en un tour a las ruinas de Cobá, pero canceló a última hora. En lugar de eso, rentó una bicicleta y se fue solo hacia el norte, por un camino que salía del pueblo hacia un área conocida como La Veleta, aún en desarrollo, donde muchas construcciones quedaron a medio hacer después de la pandemia. Según una pareja francesa que lo vio ese día, Aidan les preguntó por un cenote oculto que supuestamente no estaba en los mapas turísticos. Buscaba algo que no estuviera contaminado, nos dijo. Fue extraño, pero pensamos que era solo un viajero más queriendo aventuras. Un día después, Aidan asistió a una ceremonia de temazcal organizada por un grupo de extranjeros que vivían en Tulum. La actividad consistía en entrar a una especie de sauna ancestral, acompañada de cantos, plantas y silencio. Al salir, uno de los asistentes dijo que Aidan parecía conmocionado. Tenía los ojos como si hubiera visto algo que nadie más vio. Me dijo que necesitaba ir más adentro, que la puerta estaba cerca. Esa noche, ya de regreso en el hostal, Aidan se quedó largo rato observando la selva desde una hamaca. Una huésped alemana, Nina, dijo que lo oyó murmurar en inglés: "It's opening, finally opening". Luego se metió en su cabaña. Nadie lo vio salir, pero la mañana siguiente su cama estaba vacía.
Y no faltaba solo él. Faltaban también su celular, sus botas y una linterna. Lo que no faltaba era su diario. Lo había dejado cuidadosamente colocado en su almohada, abierto en una página que decía: «Si me pierdo, que me encuentren en el eco». Durante 2 días, nadie dio aviso. En hostales así la gente viene y va. Pero el 3 de julio, el dueño notó que sus cosas seguían allí, intactas, excepto por la linterna y las botas. La mochila, con su laptop, pasaporte, tarjetas, todo estaba en su sitio. No había señales de pelea, solo ausencia. ¿Qué llevó a Aidan a salir esa noche sin dejar rastro? ¿Qué era esa puerta que tanto mencionaba? ¿Fue solo la búsqueda de una experiencia espiritual que salió mal? ¿O algo mucho más oscuro? Cuéntanos en los comentarios qué piensas hasta ahora. ¿Crees que Aidan tuvo una crisis mental o encontró algo que realmente lo empujó a adentrarse solo en la selva? ¿Alguna vez sentiste que algo te llamaba sin explicación? Déjalo abajo. Queremos leerte. Y si esta historia te está intrigando, déjanos tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y dinos desde qué país nos estás viendo, porque lo que viene se pone aún más extraño. El 2 de julio, la noche en que Aidan desapareció, la costa de Tulum estaba envuelta en una niebla poco habitual. La humedad era tan densa que parecía colgar en el aire como una manta. Las cámaras de seguridad del hostal no funcionaban desde hacía semanas. El dueño las consideraba decorativas, por lo que nadie pudo ver el momento exacto en que Aidan salió de su cabaña. Lo único que se sabe con certeza es que no llevó su celular, ni su pasaporte, ni dinero. Solo las botas, una linterna y quizás su libreta de dibujo, aunque esta nunca apareció. Algunos creen que lo vieron aquella noche. Un conductor de taxi que pasaba por la carretera costera dijo haber visto a un hombre caminando solo, a paso rápido hacia la zona selvática, alrededor de las 2:30 de la madrugada. Vestía una camisa blanca, larga hasta la rodilla, como de lino, y caminaba sin mirar a los lados, como si supiera exactamente a dónde iba. Parecía en trance, declaró el taxista, como si lo estuvieran llamando y no pudiera resistirse. Esa fue la última vez que alguien lo vio con claridad. Lo siguiente que se sabe ocurrió exactamente a las 2:46 am. Una cámara de seguridad, instalada en un restaurante abandonado cerca del acceso a una antigua zona de glamping, captó una figura corriendo descalza por la carretera. Aunque la imagen era borrosa, la estatura, complexión y cabello coincidían con los de Aidan. Corría como si huyera de algo, como si acabara de presenciar algo que su mente no podía procesar. Esa grabación sería revisada semanas después, cuando ya era demasiado tarde. Esa madrugada, varios perros de la zona comenzaron a aullar sin razón aparente. Algunos vecinos reportaron haber escuchado un grito breve, lejano, que parecía cortarse abruptamente, como si hubiese sido ahogado por la selva. Pero nadie llamó a la policía. En Tulum, los sonidos extraños en la noche no son raros, y los turistas con comportamientos erráticos menos aún. Al amanecer, el paisaje era idéntico al de cualquier otro día. El sol bañaba la costa, los pájaros cantaban, los turistas comenzaban sus recorridos hacia los cenotes. Nadie sabía que, en algún rincón de la jungla, faltaba una persona. El 4 de julio, al notar que su huésped no había regresado y que su cama permanecía intacta, el dueño del hostal finalmente llamó a la policía. La respuesta fue tibia. Seguramente se fue a otra ciudad o se enamoró de alguna chica y no avisó. Era una excusa común. Pero algo inquietaba al dueño: el diario. La última página escrita por Aidan, con fecha del 1 de julio, decía: «He vuelto a soñar con la puerta. Esta vez estaba abierta. Vi algo al otro lado. No era humano, no tenía forma, pero me reconoció. Me llamó por mi nombre. Creo que esta noche debo ir». La policía tomó nota, pero lo consideró un delirio de un artista. Archivaron el caso como ausencia voluntaria. No hubo búsqueda formal. No se activaron alertas internacionales. Aidan se convirtió en un número más en las estadísticas de turistas desaparecidos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. 2 semanas después de su desaparición, un joven que exploraba lugares abandonados para su canal de YouTube se coló en el restaurante desactivado, donde estaba instalada la vieja cámara de seguridad. Quería grabar tomas nocturnas con un dron.
Revisando las grabaciones antiguas del sistema, encontró el fragmento del 2 de julio a las 2:46 am, y ahí lo vio, una figura corriendo a toda velocidad, de izquierda a derecha, con la camisa abierta y los pies descalzos. Detrás de él, por apenas una fracción de segundo, algo más cruzó el encuadre. No era una persona, era una silueta oscura, demasiado alta para ser humana, con una forma indefinida, como si estuviera hecha de niebla comprimida. No se movía como un animal. No caminaba ni flotaba. Parecía deslizarse. El youtuber publicó el video sin dar muchos detalles. Solo dijo: «Capté algo raro en Tulum. ¿Alguien puede explicarlo?». En pocas horas el video se viralizó, y Katie Walsh, la hermana de Aidan, lo vio desde Canadá. Reconoció al instante la figura que corría. Era su hermano. Ese fue el momento en que la historia de Aidan dejó de ser una desaparición más y se convirtió en un misterio. A partir de entonces, varios internautas comenzaron a revisar foros, blogs de viajeros y redes sociales en busca de pistas. Una usuaria encontró una publicación de Aidan en Reddit en la que preguntaba por lugares donde se perciban fracturas en la realidad, portales o sitios donde el tiempo se comporta de forma extraña. La publicación estaba fechada un mes antes de su viaje a Tulum. Otra pista surgió de una comunidad esotérica de viajeros en la que Aidan había participado bajo un seudónimo. Allí hablaba de vibraciones en ciertos lugares de la selva y de cómo, al caminar en ciertas zonas cerca de Cobá, sentía como si el tiempo se doblara. Pero lo más extraño apareció en su propia libreta de dibujos: páginas y páginas de símbolos geométricos, trazos circulares y ojos, docenas de ojos, todos idénticos. Y todos rodeados por una frase escrita en espiral: «Hay algo que observa desde antes que llegáramos». ¿Qué vio Aidan esa noche en la selva? ¿Qué lo hizo correr descalzo por una carretera perdida? ¿Y qué era esa sombra que apenas se deja ver en la grabación? ¿Una ilusión, un fallo de la cámara o algo que no podemos explicar? Queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Aidan tuvo una crisis mental? ¿O fue testigo de algo que simplemente no pudo entender? La selva oculta algo más allá de lo físico. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te está impactando, por favor apóyanos con un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas la próxima parte y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llega esta comunidad de buscadores de misterios. Lo que viene a continuación podría cambiar completamente tu percepción del caso, a pesar de que la hermana de Aidan envió correos, hizo llamadas y contactó al consulado canadiense. Apenas vio el video viral, las autoridades mexicanas tardaron 6 días más en aceptar que se trataba de una desaparición seria. Cuando finalmente se abrió un expediente oficial, ya habían pasado más de 3 semanas desde la noche en que Aidan fue visto por última vez. El retraso fue letal. La búsqueda comenzó de forma simbólica. Un par de patrullas recorriendo la zona donde lo vieron correr, algunos carteles impresos en inglés y español, y una rueda de prensa breve donde se insinuaba que Aidan podría haber cruzado a Belice o estar escondido voluntariamente. La narrativa oficial giraba siempre hacia la culpa del desaparecido, como si la selva lo hubiera tragado por gusto. Pero Katie no se detuvo. Voló desde Toronto a Cancún y tras varias gestiones logró reunirse con un comandante de la policía estatal. Le entregó todo: copias del diario, el video del restaurante, los foros donde Aidan hablaba de portales y lugares de poder. El comandante, aunque escéptico, aceptó organizar una búsqueda más formal, pero puso una condición: sería limitada a 3 días. Se convocó a un grupo de búsqueda mixto: 3 policías locales, 2 rescatistas voluntarios, un guía de la zona y un binomio canino. A Katie le permitieron acompañarlos, aunque debía quedarse en la base durante las exploraciones. El grupo partió desde el área donde las cámaras captaron a Aidan, avanzando hacia el corazón de la selva. La vegetación era densa, húmeda y cubierta de una bruma persistente. Algunos tramos eran intransitables. Y algo más: no había señal de celular ni GPS funcional. Varios miembros del grupo comenzaron a reportar malestares: dolor de cabeza, confusión, una sensación de desorientación constante,
como si la brújula interna de cada uno estuviera averiada. El guía, un hombre maya de 62 años llamado Beto, dijo algo inquietante al segundo día. Este lugar no quiere que lo encuentren. Hay zonas donde los sonidos desaparecen, donde ni los pájaros cantan. Aidan no vino solo aquí. Algo lo trajo. No hallaron ropa, ni rastros, ni huellas. Nada. Como si Aidan se hubiera disuelto entre las ramas. Solo en el tercer día, a más de 8 kilómetros de la carretera, encontraron algo extraño. Un árbol quemado en el centro, como si hubiera sido alcanzado por un rayo, pero sin señales de fuego alrededor. Y justo al pie del tronco, un pequeño dibujo clavado con una ramita. Era un ojo, idéntico a los que Aidan había dibujado en su libreta. Lo recogieron, lo fotografiaron y se lo llevaron a Katie. Ella lo reconoció al instante. Ese símbolo está en todas sus libretas desde hace años. Siempre decía que lo veía en sueños. Desde niño, nunca supimos qué significaba. La policía lo tomó como evidencia simbólica, pero no lo consideró una prueba relevante. La búsqueda se cerró ese mismo día. Caso sin resolver. Katie intentó acudir a medios locales. Algunos publicaron notas breves, pero el enfoque seguía siendo el mismo. Un turista extranjero más que perdió el rumbo. Ningún canal nacional retomó el tema. Por otro lado, la comunidad de viajeros en Internet comenzó a generar mapas colaborativos de desapariciones en la región. Y ahí algo llamó la atención. En un radio de 15 kilómetros alrededor de donde desapareció Aidan, hubo al menos 6 casos similares en los últimos 10 años. Todos hombres entre 30 y 40 años, todos extranjeros, todos descritos como espirituales o buscadores. En ninguno de los casos hubo hallazgos ni restos. Todos archivados. Algunos creyeron ver un patrón. Otros dijeron que eran coincidencias. Pero hubo una publicación perdida entre los comentarios de un blog sobre fenómenos paranormales que dejó helada a Katie. La escribió una mujer llamada Rosario T. en 2016. Mi esposo desapareció en Tulum. Lo último que me dijo fue que escuchó un canto en la selva. Pensé que era esquizofrenia, pero después encontré esto en su mochila. Adjuntaba una foto, el mismo ojo, trazado a lápiz, con líneas concéntricas alrededor. No vuelvan a ese lugar. Hay algo que observa. Katie intentó contactar a Rosario, pero su correo ya no existía. Nadie respondió. La publicación había quedado como un grito en el vacío. Frustrada, pero no vencida, decidió quedarse en Tulum por tiempo indefinido. Rentó una pequeña habitación en el mismo hostal donde su hermano se hospedó e intentó reconstruir los pasos de Aidan. Habló con los turistas que lo vieron, caminó los mismos senderos, visitó las ruinas, los cenotes. En cada lugar dejaba notas, carteles y un mensaje. Si viste a este hombre, por favor, escríbeme. Adjuntaba su número y su correo. Durante semanas, nada. Silencio absoluto. Hasta que una noche recibió un mensaje anónimo sin asunto. Solo decía, el lugar que él buscaba no está en los mapas. Está entre 2 cenotes. Si lo visitas, no vayas sola. No mires directamente al agua. Ese correo no tenía firma. La IP era imposible de rastrear, pero lo inquietante fue que venía con una foto, borrosa, desenfocada, de noche. En ella podía verse lo que parecía una pequeña estructura de piedra semicircular, cubierta por musgo. En el centro, una abertura triangular, y justo al lado una marca dibujada en la roca, el mismo ojo. Katie imprimió la imagen, la guardó y no volvió a dormir en días. El caso de Aidan estaba oficialmente cerrado. Pero algo, en ese mensaje anónimo, en esa imagen, en ese patrón invisible, decía lo contrario. ¿Estaba la selva ocultando algo que no querían que se encontrara? ¿Por qué tantos desaparecidos compartían rasgos tan específicos? ¿Y quién envió ese mensaje si nadie más conocía ese símbolo? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay una conexión entre los desaparecidos de Tulum? ¿Existe un patrón oculto que nadie quiere ver? ¿O estamos ante una serie de coincidencias que, al mirarlas juntas, solo parecen más inquietantes? Tu opinión es importante. Apóyanos con un like si esta historia te atrapó, suscríbete al canal para no perderte lo que viene y activa la campanita. Queremos saber desde qué ciudad o país nos estás viendo.
¿Y qué harías tú si recibieras un mensaje como ese? Porque lo que Katie descubrirá a continuación cambiará el rumbo de toda la historia. La imagen enviada por correo obsesionó a Katie durante días. La estructura triangular, el musgo, el símbolo en la piedra, todo coincidía con los dibujos de Aidan, pero nadie parecía conocer el lugar. Lo buscó en Google Maps, preguntó a guías locales, incluso intentó sobrevolar la zona con un dron alquilado. Nada, como si el sitio estuviera entre dimensiones, visible solo para quien debe encontrarlo. Pero entonces ocurrió algo que lo cambiaría todo. Un mes después de recibir el correo anónimo, Katie fue contactada por una bióloga de la UNAM que estudiaba cenotes ocultos en la región. Había visto una entrevista donde Katie hablaba del símbolo del ojo y del lugar misterioso. La bióloga, llamada Laura Méndez, dijo haber encontrado, por casualidad, una formación triangular tallada en piedra, en una zona inexplorada entre dos cenotes secos. Estaba a 17 kilómetros al oeste de Tulum, en una franja donde los árboles parecían más antiguos y la vegetación era extrañamente simétrica. Cuando lo vimos, pensamos que era una ruina prehispánica no catalogada. Pero algo no cuadraba. Las piedras no estaban erosionadas. El musgo no cubría todo. Era como si alguien hubiera restaurado el lugar recientemente o lo hubiera construido hace poco. Katie insistió en ir. Laura accedió bajo una condición. Llevarían cámaras, GPS y no se separarían. El viaje hasta el lugar fue arduo. No había caminos marcados. Durante 2 horas caminaron por la selva, guiadas solo por coordenadas. A medida que se acercaban, ambas reportaron un fenómeno extraño. El sonido ambiente comenzó a apagarse. Los grillos, los pájaros, incluso el viento, se silenciaron. Solo quedaba el crujido de sus pasos sobre las hojas secas. Finalmente llegaron. Allí estaba, la estructura triangular exactamente como en la foto, de unos 2 metros de alto, incrustada en una formación rocosa. Alrededor, árboles con raíces torcidas, como si hubieran intentado alejarse. Y sobre la piedra, tallado con una precisión perturbadora, el mismo ojo que Aidan había dibujado docenas de veces. Katie se acercó. Tocó la roca. Estaba tibia, como si hubiera absorbido el calor de un cuerpo humano. Laura encendió su cámara térmica. Lo que captó no tenía sentido. La estructura emitía un leve calor desde dentro, como si algo palpitara detrás de las piedras, como si respirara. Katie, sin saber por qué, colocó su mano justo sobre el símbolo. Y en ese instante, ambas escucharon un sonido agudo, breve, que no parecía venir del exterior. Era interno, como si vibrara dentro del cráneo. Retrocedieron. El lugar no era seguro, pero al marcharse, Katie notó algo a pocos metros del triángulo. Entre la hojarasca semioculto bajo una raíz, un trozo de tela blanca. Se inclinó, escarbó con las manos y encontró algo. Una camisa. Estaba rasgada, manchada de tierra y humedad. En la etiqueta interior podía leerse claramente: Walsh, size M, Toronto. Era la misma prenda que Aidan llevaba la noche en que fue captado corriendo en la carretera. La tela no estaba podrida. No parecía llevar un año en la intemperie. Más bien, como si la hubieran dejado ahí, días antes. Katie lloró. Laura fotografió todo, marcó la ubicación y tomaron la prenda como evidencia. La llevaron a la policía que, por primera vez, tomó el caso con algo más de seriedad. Se reabrió oficialmente. Un equipo forense fue enviado al lugar, junto con antropólogos y peritos. Buscaron restos óseos, señales de violencia, ADN. No hallaron nada más. Solo tierra removida cerca del triángulo, como si alguien hubiera cavado y luego cubierto. Pero lo más perturbador no estaba en el suelo, sino en el aire. Los forenses reportaron fallas constantes en sus equipos, brújulas que giraban sin control, cámaras que se apagaban solas, baterías que se agotaban en minutos. Uno de ellos, un técnico experimentado, dijo haber visto una figura blanca entre los árboles que desapareció en cuanto la miré directamente. Al revisar las grabaciones térmicas, notaron algo más. Detrás de la estructura triangular, donde no debería haber nada, una silueta amorfa aparecía en varias tomas. No se movía, pero parecía cambiar de forma levemente. Y en una de las imágenes, al aumentar el contraste, se distinguía un rostro, no humano, pero con ojos,
docenas de ojos. Cuando esa imagen se filtró en redes, el caso explotó. Ya no era solo un misterio, era un fenómeno. Miles de personas comenzaron a teorizar. ¿Había un portal en la selva? ¿Un ser extradimensional? ¿Una zona donde el tiempo y el espacio se distorsionan? Los escépticos decían que era montaje, pero ni la policía ni la universidad negaron la autenticidad de las grabaciones. Un sacerdote maya fue llevado al lugar, a petición de la comunidad. Tras permanecer 15 minutos frente a la estructura, dijo solo una frase: «Eso no es nuestro, no es de aquí, es anterior». Desde entonces el sitio fue cerrado con cinta policial y vigilancia armada. Nadie más pudo acercarse. Pero la pregunta quedó en el aire: ¿qué era ese lugar? ¿Qué relación tenía con Aidan? ¿Y por qué nadie antes lo había visto si estaba tan cerca? ¿Crees que ese lugar es natural o artificial? ¿Es posible que existan puertas hacia otros planos escondidas en la Tierra? ¿O estamos viendo los efectos de una mente fragmentada proyectados en símbolos físicos? Queremos saber qué opinas. Déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Qué crees que encontró Aidan esa noche? ¿Y qué te harías tú si estuvieras frente a una puerta que te llama por tu nombre? Apóyanos con un like si esta historia te está atrapando. Suscríbete para seguir explorando estos casos junto a nosotros y activa la campanita para no perderte la siguiente parte. Y cuéntanos desde dónde estás viendo este video, porque tu voz, desde donde sea que estés, puede ayudar a entender este enigma que aún no termina. La reapertura del caso Aidan Walsh no solo atrajo la atención de la prensa internacional, sino también de investigadores independientes, antropólogos, ufólogos, psicólogos forenses y hasta religiosos. Todos querían comprender qué había detrás de la desaparición de este turista, cuyo rastro terminó en una estructura antigua y misteriosa, oculta entre dos cenotes y que parecía estar viva. Pero nadie pudo dar una explicación definitiva. Se generaron múltiples teorías, algunas plausibles, otras perturbadoras, y todas, sin excepción, dejaban más preguntas que respuestas. La primera teoría fue la psicológica. Algunos expertos en salud mental propusieron que Aidan, expuesto a semanas de aislamiento, calor extremo y experiencias intensas, habría sufrido un episodio psicótico inducido por estrés. Su obsesión con la puerta y los ojos sería una manifestación simbólica de su desconexión progresiva de la realidad. Y su desaparición, una consecuencia trágica de una caminata delirante por la selva, que terminó mal. Pero esta teoría no explica cómo su camisa apareció meses después en perfecto estado, ni la figura captada por cámaras térmicas, ni los testimonios coincidentes de personas que jamás se conocieron. La segunda teoría es la criminal. Algunos sugieren que Aidan fue víctima de un grupo oculto que opera en la zona, una secta, un culto espiritual, o incluso una red secreta que recluta o elimina personas sensibles, aquellas que ven más allá. Los dibujos, las frases en su diario y su interés en lugares donde el tiempo se dobla podrían haberlo hecho vulnerable. Esta teoría sostiene que la estructura triangular sería un símbolo de pertenencia o una fachada para rituales. Pero si fuera así, ¿por qué nadie ha encontrado rastros de más personas? ¿Y por qué las autoridades no actúan? La tercera teoría va más allá de lo racional. Para quienes creen en lo paranormal, la estructura hallada es una puerta, literal, no una metáfora. Una grieta entre dimensiones, activa en ciertas noches, visible solo para quienes están sintonizados. Aidan habría percibido ese llamado desde antes, como lo insinúan sus sueños, sus dibujos y sus mensajes. Al tocar la piedra, habría cruzado a otro plano, del cual no pudo regresar. Esta teoría encuentra eco en antiguos relatos mayas sobre las bocas del otro mundo escondidas en la selva, lugares donde el tiempo se detiene, el silencio lo consume todo y uno deja de ser. Pero hay una última teoría, y es quizás la más inquietante, la de que Aidan no desapareció, de que simplemente está en otro estado, observándonos. Algunos creen que desde su desaparición han sentido su presencia en sueños, en lugares remotos o incluso en forma de pensamientos que no les pertenecen. En foros, varios usuarios han compartido frases idénticas
escritas sin conocerse. El ojo sigue abierto. Él nos ve. Como si Aidan, o lo que quedó de él, se hubiera convertido en algo más. Katie, su hermana, ha dicho que a veces, al dormir, sueña con una selva inmóvil, con una figura blanca que no habla, pero que extiende la mano, siempre desde el mismo lugar, frente a la estructura triangular, y que, al despertar, encuentra marcas de tierra bajo sus uñas. Hoy, el caso de Aidan Walsh sigue abierto. No hay cuerpo, no hay pruebas definitivas, solo símbolos, fragmentos, ecos, y una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué se llevó realmente a Aidan esa noche? ¿Fue la selva, una dimensión desconocida, o simplemente el lado más profundo de su mente? Y si existen lugares en el mundo que no deberían ser descubiertos, zonas que no son errores en el mapa sino advertencias, ¿te atreverías tú a seguir un sueño hasta perderte del todo? Déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Qué crees que pasó realmente con Aidan? ¿Cuál de estas hipótesis te parece más convincente o más aterradora? Y si esta historia te hizo sentir algo, miedo, intriga, fascinación o simplemente preguntas, ayúdanos a seguir creando contenido como este. Dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte nuestros próximos misterios y cuéntanos, ¿desde dónde nos estás viendo? Porque aunque estemos separados por miles de kilómetros, todos estamos conectados por algo más grande, algo que no vemos, pero que nos observa. Hasta la próxima historia.